La clase de hoy va a ser bien interesante. Vamos a ver cómo, con lo que conocemos hasta este momento, con las herramientas que hemos usado, cómo texturizar los assets que hemos creado. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Ya vimos acá cómo poner materiales base, listo, sin ninguna textura, ningún acabado. Vamos a ver cómo podríamos texturizar efectivamente con texturas estos modelos que tenemos. ¿De acuerdo? Les voy a sugerir, en principio, les acabo de enviar, bueno, de hecho lo envié ayer al canal de recursos, les envié tres páginas. Visítenlas por favor, yo las voy a abrir acá y les voy mostrando qué tenemos y por qué se las comparten. Empecemos por esta, CC0 Textures. Listo. Esta es una colección de texturas de uso libre. Entonces, entramos a la página y podemos darle clic en Assets o en Browse Collection, Browse the Collection. Y si se fijan, vamos a tener acá una librería de materiales. Hay un montón de materiales diferentes, eh, de muchas tipologías. Pueden, de hecho, filtrarlo por categorías. Para el ejercicio del ajedrez, yo descargué las siguientes texturas. Descargué una, bueno, Wood 049, 051, 052. Son estas dos y otra por acá, no me acuerdo cuál. Otra más clarita, bueno. Descargué también una que parece como oro. Descargué una de musgo, esta de musgo que me pareció divertida. Y una de lava que veía por ahí que también me pareció muy divertida. ¿Cuál es el ejercicio? Entren a esta página. Ave María, por ahí apito un carro, bueno. En esta página, todas las texturas que encuentren son con licencia CC0, el CC0. ¿Eso qué quiere decir? Las pueden usar para cualquier propósito, comercial, personal, académico, lo que quieran. Listo. Entonces es genialísimo. Todos estos recursos son libres. Luego sigue textures.com, o textures.com dirían los más sofisticados. Es una librería muchísimo más grande, probablemente la librería más grande que hay, probablemente, no sé, estoy hablando desde lo que conozco. Y casi todos los materiales y texturas que hay acá se pueden descargar de manera gratuita en baja resolución. Listo. Hay un límite de descargas por día, pero en general se puede descargar mucho. Entonces es un muy buen recurso también para que busquen texturas, materiales, cielos y demás. Listo. Y está Texture Haven. Es otro repositorio, digamos, de texturas libres. Estas también son libres para uso comercial. Y este es de materiales también realistas. Entonces también pueden usarlo. Entonces el ejercicio es entrar a una de estas tres páginas o a las tres, como quieran, y escoger con qué materiales quieren texturizar su juego de ajedrez. Listo. Para el ejercicio de la clase vamos a hacerlo primero con madera. Listo. Entonces vamos a texturizarlos con madera para que aprendamos la mecánica básica de ese proceso. Luego vamos a coger uno de los materiales metálicos que les comenté. Descargué también este que parece como oro y vamos a ver entonces cómo se usa este que tiene un mapa adicional. Listo. Luego vamos a coger el de musgo, que es divertido, que tiene un mapa diferente. Y luego vamos a ver con el de lava qué se podría hacer, que también tiene un mapa diferente. Listo. Entonces, yo los escogí así. Los de madera son entre comillas los de mostrar y los otros son para experimentar, para mostrarles cómo se usa. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Es Listo, claro. es claro. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo y trabajando sobre los materiales en la vista 3D, en la pestaña Layout, que es la pestaña por defecto, y trabajando con el panel de propiedades, editando directamente los valores de nuestro material
que es el Principled Shader, el que viene por defecto, y vimos algunas posibilidades. Vimos que podemos cambiar colores, cambiar algunos valores acá y afectar las cosas. Hoy vamos a trabajar en la pestaña de Shading. Listo. Entonces, en la parte superior van a buscar dónde está la pestaña de Shading y pasamos a esa vista. Listo. Si sale la cámara así súper lejos, recuerden que pueden seleccionar todo y presionar el punto del teclado numérico o presionar Shift C que enfoca todo lo que haya en escena. Listo. Mm, Tenemos entonces una ventana nueva que no habíamos visto. Vamos a pasar rápidamente por cada uno de los entornos que ofrece esta ventana. Este por defecto recuerden que no tiene esta ventana del lado y tiene el outliner acá arriba, pero a mí me gusta más tener un outliner completo, entonces por eso lo partí en dos. Listo. Pero más allá de eso, esta es la configuración base. Eh, lo primero que tenemos acá es un explorador de archivos. Listo. Entonces ahí hay unas carpetas con cosas y no nos dice mucho. Vamos ya mismo a resolver esto para que nos sirva para el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir la carpeta en la que están las texturas y a copiar esta dirección. Entonces vamos a copiar la ubicación. En el explorador de Windows le pueden dar directamente al nombre de la carpeta, a la ruta, y copiarla. Supongo que Mac también podrá hacer esa gracia, no lo conozco, pero no es nada raro. Esa dirección que acabamos de copiar la vamos a pegar acá, tal cual. También se podría navegar y a mano, empezar a buscar en cada carpeta hasta llegar al directorio que es. Listo. Solo que me parece mucho más rápido así. Y entonces ya tenemos acá todas nuestras texturas listas para empezarlas a usar. ¿Qué sigue? La vista 3D. La vista 3D es similar a la vista 3D en la que estábamos modelando y trabajando hasta ahora, pero tiene una particularidad interesante. El modo de visualización está en renderizado. Listo. De hecho, previsualización de materiales quiere decir que está trabajando con el motor Eevee y previsualizando o renderizando en tiempo real lo que estamos haciendo. Hay una particularidad, podemos acá venir y editar algunos parámetros de esa escena base que nos entrega Blender. Podemos venir y cambiar este mapa HDRI. Vamos a ver más adelante qué son estos mapas. Por ahora es Pues tengo un una mapa pregunta, que, perdón. dame un momentico, cierro la idea y Dale. formulamos la pregunta, listo. Esto es un mapa que emite luz de manera uniforme desde todos los ángulos, listo. Y que la emite a partir de una referencia real. Vale. Ahora sí la pregunta. ¿Quién pregunta y cuál es la pregunta? Yo, Cristian Sánchez. Quiero saber Listo. qué diferencia hay entre descargar una textura 2K JPG y otra PNG. Porque pues la Uy, de diferencia de hecho, peso es muy grande. sí, sí, es una muy buena pregunta. Vamos a coger acá cualquier material. Listo, ya se habrán enfrentado a esto y habrán supuesto que hay diferencias. Listo. La regla general, entre comillas, que vamos a seguir es nunca usemos más de lo que necesitamos. Listo. Entonces van a notar que hay unas texturas en 8K, van a notar en otros sitios que de hecho hay unas, vamos a ver si acá, este generalmente tiene resoluciones más altas, hasta 16K, hay otros que ofrecen hasta 32K. Listo. ¿Para qué se necesitaría algo de tan alta resolución? Para una visualización arquitectónica o algo de muy alto detalle y sobre todo que no se renderice en tiempo real, porque cada una de esas texturas va a consumir una cantidad impresionante de recursos. Para referencias, una textura de 4K consume más o menos 1 GB de memoria RAM a la hora de memoria de video a la hora de renderizarse. Listo, eso es un viajado. Entonces, estas texturas en tan alta resolución, miremos primero la resolución y luego el formato. Listo. En tan alta resolución van a ser para los casos particulares en que se necesite muy alto detalle. Probablemente para un render de visualización arquitectónico, probablemente para una animación para televisión o video que se vaya a transmitir en alta definición.
tiene sentido usar texturas de tan alta definición. Para un videojuego es muy improbable que se llegue a necesitar una textura de esta definición. Estamos justo en la transición, en un cambio de tecnologías, entonces es muy probable que en los próximos años empecemos a ver consolas capaces de reproducir eso. En este momento es muy raro, algunos juegos lo usan y requieren computadores de muy altas prestaciones. Entonces, es para los casos en que se necesite muy alta definición. Lo normal, eh, para un videojuego, vamos a trabajar entre 2 y 4K si eso se va a ejecutar en un computador. Y si es para realidad virtual o móviles, 2K, 1K e incluso menos. Listo. Son lo que menos recursos consumen. Ahora, respecto al formato, el formato afecta el tipo de compresión y con eso afecta la calidad. Listo. PNG tiene mayor profundidad en bits y por eso pesa más. Listo. Adicional a eso, PNG soporta 4 canales. Soporta rojo, verde, azul y opacidad o alfa. Listo. JPG soporta solo 3 canales, el rojo, verde y el azul. Por eso pesa menos. Tiene menos profundidad de bits y un canal menos. Entonces, por eso pesa menos y la diferencia de hecho es sensible. La sugerencia acá general, si no van a usar transparencias, utilicen JPG. Si necesitan transparencias, utilicen PNG. Listo. Eso de manera muy general. Para este caso, todas las texturas yo las descargué de 2K y en JPG. Listo. Para el ejercicio que vamos a hacer no necesitamos más. Ya van a ver que con eso es suficiente. Profe, una preguntita. Sí, ¿a quién pregunta Juan? Tú nos Juan, en el chat. mencionabas, sí, Juan Mandón, tú nos mencionabas que en algunos casos sí necesitaríamos transparencia y en otros no. ¿En qué casos Sí, necesitaríamos transparencia? un vidrio, por ejemplo, Estaba o pensando lo mismo, sí, sí. un O sea, hay cristal. texturas un- dedicadas para vidrios también. Sí, claro. Y shaders O dedicados para vidrios. O cuando se está haciendo algún efecto en particular. Mm, Luego, más adelante en el curso, vamos a ver un poquito de shaders un poquito más elaborados, muy orientados a videojuegos y vamos a ver que eso que mencioné ahorita, que una textura tiene 3 canales o 4, esos canales se pueden usar para guardar información, no necesariamente una imagen. Y es una forma muy eficiente de conseguir datos para un material. Luego lo veremos, listo. Pero sirve, listo, sirve. listo, gracias. Cristian, resuelta la pregunta. Sí, profe, bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, yo, Continuamos entonces. Sí, una sí, última pregunta. pregunta. Mencionaste Listo, los Juan, no, shaders, no, profe, no. pero para hacer shaders no necesitamos programarlos. Ya vamos a ver eso. Sí, que yo sé que esa parte es como medio complicada que yo medio entiendo. Es divertida. Ya vamos a ver. Listo, listo. Mm, Estábamos en la vista 3D. Listo. La vista 3D, entonces vamos a controlar acá los parámetros. Mencionamos que hay un mapa HDRI. Blender por defecto nos va a ofrecer estos mapas que tenemos acá. Y fíjense que si los cambiamos, cambia todo el ambiente y la iluminación con la que se está afectando la escena. Listo. Esto es para previsualización únicamente. Si lo vamos a renderizar, que lo vemos la próxima semana, este mapa no tiene ningún efecto. Esto es solo para previsualizar cómo se están comportando los materiales. Y muchas veces conviene previsualizar en diferentes entornos. Entonces por eso tenemos varias opciones. Yo ayer ensayé varios y concluí que para el ejercicio que estamos haciendo y para mi gusto personal, la previsualización que entrega el bosque que viene por defecto es la mejor opción. También me parecía interesante esta, que es como más escena de tarde-noche, pero bueno, ya exploren ustedes y escojan la que más les guste. Listo. Podemos modificar la rotación. Listo. Entonces, imagínense que esto es una imagen panorámica proyectada en una esfera alrededor de nuestra escena. Listo. Digamos que para todos los efectos es más o menos eso. Entonces, esa rotación se refiere efectivamente a la posición de esa imagen panorámica respecto a nuestra escena, nuestro mundo. Listo. De nuevo, la modificamos para
específicamente para ver cómo se portan los materiales. Ninguno de los parámetros que movamos acá, a menos que activemos estos dos, pero ninguno de estos parámetros va a afectar finalmente el render. Listo. Estos dos podrían no afectar el render, pero sí afectar la visualización en favor del render. Los vemos más adelante cuando estemos trabajando con iluminación y con otras cosas creadas por nosotros. Listo. Entonces, lo mismo, pueden mover la rotación. La intensidad o la fuerza se refiere a qué tanta luz emite eso y puede ir desde un oscuro absoluto hasta un 2 y creo que como todo en Blender, él tiene un valor máximo de entrada, pero si ustedes le ponen un valor más alto, pues él lo recibe y hace lo que tenga que hacer. Hay un World Opacity, se refiere a ese fondo. Si lo apago, va a quedar gris y si lo prendo, va a quedar el fondo y lo puedo desenfocar lo que me apetezca. Listo. Entonces, esto respecto a la configuración de la escena. Adicional a eso, esta vista 3D nos muestra una esfera que refleja la luz y que nos muestra cómo sería, entre comillas, el comportamiento de la luz en un material 100% reflectivo y suave, y nos muestra cómo se vería en un material 100% opaco. ¿Listo? Entonces, fíjense que si yo lo voy rotando, voy viendo sobre la superficie de ambos el comportamiento que tendría. Luego tenemos la ventana de propiedades, esta ya la vimos, la vamos a tener en la pestaña de materiales, nos puede servir y si no cambiamos al que necesitamos. Está el outliner que nos permite escoger objetos, lo mismo. Acá abajo tenemos una ventana de visualización de texturas, nos va a permitir ver las texturas con las que estamos trabajando y si hacemos alguna operación en particular con ellas, vamos a poder ver acá, en algunos casos, el efecto. Y luego tenemos esta maravillosa ventana misteriosa con dos cuadritos súper exitosos en ella. Y aquí viene la pregunta de Sebastián, de Juan, de hace un momento. Este es el Canvas, listo, es el editor de shaders, Shader Editor. Y aquí es donde vamos a crear nuestros shaders y lo vamos a hacer de manera gráfica. Lo que mencionaba Juan hace un momento, para hacer shaders se necesita aprender programación. No se necesita, es muy conveniente, es de verdad muy conveniente entender programación y no cualquier programación específicamente de shaders. Y hay lenguajes dedicados a eso. Sin embargo, como la mayoría de veces son los artistas los que vamos a trabajar acá, hay cualquier cantidad de soluciones gráficas para programar shaders. Listo. En Blender tenemos el editor de shaders, este que tenemos acá en este momento. En Unity viene Unity Shader Graph para el URP y el HDRP. Unreal tiene su propio sistema de blueprints y Godot tiene su propio sistema de edición de shaders gráfica, Cry, bueno, casi todos los motores grandes. Esto es relativamente común. ¿Eso qué quiere decir? Que la creación de shaders es efectivamente una de las, digamos, áreas más técnicas del arte digital. Listo. Pero no se alarmen, no pasa nada, listo. Vamos a hacer esto de una manera divertida, nos vamos a ir viendo de a poquitos lo que vamos a ir necesitando y luego eso probablemente les dará a ustedes suficientes elementos para experimentar y hacer cosas más divertidas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? No, profe, todo bien. Listo, continuamos. Vamos a empezar con el material blanco. Listo, voy a seleccionar cualquier objeto que tenga el material que quiero empezar a editar y vamos a mirar qué sucede en este lienzo mientras movemos cosas allá. Lo primero que deben notar, tenemos acá dos nodos. Listo. En este lienzo vamos a estar construyendo todo a partir de nodos y los vamos a conectar. Eso me recuerda un detalle. ¿Se acuerdan que aprendimos al principio del curso
sí. Un add-on que se llama Node Wrangler. Listo, acá lo vamos a empezar a usar. Listo. Si no lo han prendido, aquí lo encuentran. Si ya lo prendieron, pues no hay problema. Listo, acá lo vamos a empezar a usar. Entonces vamos a encontrar nodos. Los nodos están separados por categorías y siguiendo esas categorías están pintados. Listo. Entonces, los nodos de salida de material, de hecho solo hay uno, son rojos. Listo. Y es el único que tenemos y es siempre el material va a conectarse finalmente a este nodo. Listo. Los nodos de shaders son verdes. Y ya vamos a ver otros tipos de nodos. Lo interesante que hay que recordar en este momento es que yo los conecto con líneas y especifico qué salida de qué nodo va a qué entrada de qué nodo. Listo. Y fíjense el orden en el que están. Vale, siempre y con todos los nodos vamos a tener al lado izquierdo las entradas. Bueno, y me disculpan la de tan fea. Háganme caso, ahí dice entradas. Listo, leyendo con los ojos entrecerrados y pasando rapidito. Y siempre vamos a tener en el lado izquierdo las salidas. Eso quiere decir que el flujo de un material, de un shader, el que sea, siempre va a ser de derecha a izquierda. Siempre. Y en ese orden de ideas, cuando encuentren un shader y lo quieran estudiar, empiecen a leerlo. Bueno, eso no es tan lineal, pero empiecen a leerlo más en el lado a ver, ¿cómo es que es? Izquierdo, sí. Y empiezan a irse hacia la derecha. Listo, si ven que se va enredando la pita, entonces regresan hasta el material y lo leen hacia atrás para ir viendo qué es lo que se está conectando. Por ahora vamos a hacer shaders muy simples. Luego vamos a hacer algo un poquito más elaborado. Sin embargo, por el alcance del curso no vamos a profundizar mucho en esto, ¿de acuerdo? Vamos a salir del curso con unas bases sólidas para explorar y aprender a hacer cosas, pero no vamos a salir haciendo cosas muy elaboradas. O si a alguien le gusta, pues por supuesto lo puedo asesorar en ese proceso, pero no hace parte del curso. Tenemos acá un nodo que se llama Principled BSDF, listo, y acá vamos a ver el mismo nombre y eso quiere decir que los materiales que editamos acá son exactamente los materiales que tenemos acá. Listo. La razón por la que los vamos a editar en este lienzo y no en esta ventana es porque acá podemos leer con más facilidad todo lo que está pasando. En este caso se dificulta mucho. Fíjense que tengo las mismas entradas, listo, en ambos. Todo va exactamente a donde debe ir, sin ningún problema. Y yo podría coger efectivamente y asignar cosas nuevas acá en el panel de propiedades. Por decir algo, digamos que al base color le vamos a poner una textura. Yo puedo hacer eso y ahí mismo el nodo de la textura va a aparecer acá. Listo. Sin embargo, esto se me va a empezar a llenar de cosas con categorías. Entonces yo digo que este vector yo necesito mapearlo de alguna forma, él va a salir allá. Entonces miren que esto se me va volviendo un problema difícil de leer. Listo. Esta es la razón por la que vamos a trabajar en el lienzo. Vale. Aparte porque así es como van a encontrar recursos en internet. Vamos a empezar. Ya vieron que se pueden crear texturas, nodos nuevos por ese lado, pero vamos a hacerlo de una manera más estratégica. Como ya tenemos acá nuestras texturas, vamos a utilizarlas. Listo. Yo puedo coger, dijimos que íbamos a hacer primero la madera blanca, entonces busquemos la madera clarita que yo voy a bajar, que es esta. Yo puedo coger mis texturas acá y con la tranquilidad del caso arrastrarlas al canvas, al lienzo. Listo. Y él me entrega de una vez el nodo de textura con la textura asignada.
Entonces, eso es muy conveniente porque yo puedo de una vez conectarla y empezar a ver cosas. Listo, miremos lo que sucedió en este momento. Le conecté esta textura de color a la entrada de color base y fíjense lo que sucedió. Voy a ampliar la ventana. Esto no lo hemos visto, es bastante conveniente. Para ampliar una ventana utilizamos el acceso rápido, control más espacio. Listo, y funciona con todas las ventanas de Blender. En cualquiera yo puedo presionar control y espacio y se amplía. Listo, y control y espacio para volverla a colapsar en la que sea. Vamos a ampliar esta y miremos lo que está sucediendo acá con la torre. La torre tiene más o menos bien puesta la textura. Es decir, ahí vemos unas vetas, se deforma un poquito en algunas partes, acá es particularmente evidente, pero mal que bien la torre tiene las vetas como bien organizadas. Listo. El caballo por su parte no tiene acá ningún orden, todo esto está estirado. Si se fijan, acá se deforma chistoso. El rey no tiene ninguna veta. El rey sí fue abandonado totalmente, tiene un color plano, regado por todas partes, lo mismo el alfil, la reina, y el peón tiene partes como que sí y partes como que no. Listo. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a los mapas UVs. Listo. Los mapas UVs no los vamos a ver todavía, son contenido del siguiente módulo. Y la promesa al inicio de esta clase fue que vamos a texturizar únicamente con lo que conocemos, lo que sabemos. Listo, entonces la pregunta acá fuerte e importante es ¿cómo hago yo para que esas vetas de esa textura se proyecten sobre un objeto que no tiene mapas UV? Bueno, y paralelo a eso sale otra pregunta importante, ¿por qué todos tienen un comportamiento diferente? Listo. La torre, si recuerdan, la modelamos a partir de un cilindro. Hicimos un cilindro y lo deformamos donde hizo falta y ya está. Pero el cilindro era una figura primitiva y Blender las figuras primitivas por defecto las entrega con un mapa V base. Entonces por eso la torre tiene mapa V. El caballo cogió parte de la torre y de ahí hicimos una extrusión. Entonces por eso el caballo tiene parte de un mapa V y el resto está deformado. El rey lo modelamos a partir de vértices, si recuerdan. Entonces el rey no tiene ningún mapa V, los vértices sueltos no tienen mapa V. Lo mismo el alfil y la reina. Listo. Y el peón lo modelamos tomando parte de la torre, la base, y haciendo unas extrusiones. Entonces por eso todos tienen un comportamiento diferente, a pesar de que a ninguno le hemos hecho nosotros intencionalmente algún mapa web. Eso es claro. Listo, vamos a ver entonces cómo se podría resolver esa dificultad. Y es, la respuesta cortica, digamos, es cambiando la proyección. Entonces, ¿qué es la proyección? Regresemos un momento al concepto del mapa web. Un mapa web viene siendo un plano en el que se le dice a una textura que está plana en 2 dimensiones qué píxel debe ir en qué vértice. Listo. Y así es como un mapa web dibuja las texturas. Esa es la proyección por defecto de una textura en Blender. Listo. Si queremos cambiar esa proyección, entonces vamos a tener que buscar alternativas más creativas y vamos a tener que buscar sobre todo alternativas que no dependan de ese sistema de coordenadas que nunca creamos, el mapa web. Listo. Entonces vamos a empezar mirando las opciones de este nodo. Listo. Fíjense que el nodo de las texturas tiene un color diferente. Listo, es como un naranja o algo así. Y fíjense además que las entradas y salidas de los nodos siempre vienen codificadas con colores. Listo. ¿Qué significan esos colores? La entrada amarilla, que acá de hecho se ve clarísimo, es un color. Listo.
Color quiere decir que recibe un vector 3 en términos de red, rojo, verde y azul. Entonces, un color. Las entradas grises reciben un vector suelto de una sola dimensión que podría ser fácilmente el alfa de una textura o alguno de sus canales de manera aislada o un valor flotante. Listo. Siempre van a ir en grises y es posible conectar vectores, entradas de un color en salidas de un color en entradas de otro. Cuando hacemos esta gracia, a propósito, para conectar, fíjense que lo que estoy haciendo es presiono la salida que quiero y la llevo a la entrada que necesito. Y para desconectar, la presiono en la entrada que estaba y la retiro. Listo. Alternativamente, yo podría presionar control y con el clic derecho trazar una línea. Fíjense que el cursor se vuelve como un cuchillo y con eso cortar las líneas. Listo. Este acceso rápido es parte de Node Wrangler, del add-on que activamos. Pero entonces estábamos viendo, yo puedo conectar el color al color, eso tiene mucho sentido, pero ¿qué sucede si yo conecto al color? Lo voy a poner acá en cualquiera, listo, aunque no los vayamos a usar. ¿Qué sucede si yo conecto un color en un campo de un vector individual, un flotante? Él va a tomar el primer canal de lo que sea que esté acá y lo va a conectar acá. Entonces acá sale un RGB, acá entra un R y los otros dos son descartados. Listo. Ténganlo presente. No nos afecta mucho en este momento, solo sepan que eso existe. Listo. ¿Y qué pasa con este otro azulito, el morado? Ese morado, también acá lo vemos, recibe vectores. Listo. Vectores de tres dimensiones en términos de X, Y y Z. Entonces acá sale algo interesante. Lo vamos a ver de hecho con el mapa normal. Busquemos el mapa normal que le corresponde a esa textura. Entonces Wood 0.52, traigámonos este mapa normal, traigámonos también, esto es displacement, lo podemos mirar, y esto es el roughness, listo, roughness. Entonces yo puedo coger y empezar a conectar esto acá con la tranquilidad del caso. Listo. El color, el roughness recibe un solo canal. Ya vimos que él va a descartar dos canales de acá, entonces yo lo puedo conectar acá alegremente y funciona. Listo. Antes de conectar, resolvamos lo de la proyección para que veamos con más claridad lo que pasa. Listo. Ahí me anticipé y conviene resolver primero lo de la proyección. Entonces, concentrémonos acá un momento, por favor. Tenemos el nodo de la imagen. En el primer campo nos va a indicar cuál es la imagen que estamos usando. Listo. Y él por defecto, digamos, cuando tenemos esto vacío, nos va a permitir crear una imagen nueva o abrir una imagen. Alternativamente nos permite escoger entre las imágenes que ya están en el proyecto alguna. Listo. Luego viene un tipo de interpolación. Listo. Esto lo podemos dejar quieto por ahora. Cambia efectivamente la interpolación y eso va a afectar la calidad, pero no tiene problema en que lo dejemos así por ahora. Luego viene una proyección y esto ya sí se empieza a parecer a lo que estamos buscando. Entonces él por defecto nos entrega una proyección plana. Listo. Y lo que nosotros estamos buscando, queremos que no dependa de eso. Hay una opción caja, esfera y tubo, ya las vamos a mirar. Luego sigue un tal repeat y en el repeat hay un extend y un clip. Y esto se refiere a cómo se va a extender esta textura a través de la superficie en la que lo vamos a usar. Listo. El repeat, por supuesto, nos va a permitir repetir. Listo. Extend va a coger esa textura y la va a extender en todos los límites de lo que sea que le entreguemos de entrada en este vector. Y clip va a decir esta textura va normalizada en un espacio de 0 a 1 de las dimensiones que sea, pero siempre normalizada y no se repite. De 0 hacia atrás no hay textura y de 1 hacia adelante tampoco.
es así, quieta y listo. En este caso la vamos a dejar que se repita, ¿de acuerdo? Y miremos lo de las proyecciones. Entonces, el flat ya lo anticipé hace un momento, hace una proyección plana en un espacio V, listo. V que si se fijan es equivalente a decir X y Y, listo. Entonces empiecen a hacer estas relaciones. Eso como que no se presta mucho para lo que vamos a hacer. Hay una proyección de tipo caja. Una proyección de tipo caja va a coger y va a suponer que nuestro objeto está enmarcado por una caja. Entonces digamos que acá adentro va a estar la torre súper exitosa. Algo así, no me acuerdo cómo es que es, pero bueno, digamos que es así. Listo, y acá sale. Y esta proyección de tipo caja lo que va a hacer es decir, listo, sobre el plano de X voy a proyectar la imagen tal cual, como está. Sobre el plano de Y de Z. Sobre el plano de Z voy a proyectar la imagen como va, toda completa y donde pegue. Y sobre el plano de Z voy a proyectar esa imagen completa donde pegue. Listo. ¿Qué voy a hacer con los bordes? Voy a mezclarlos. Ya está. Les anticipo, esta es la que vamos a usar. Esta es la más conveniente para este caso. Listo. Luego hay otra proyección de tipo esfera. Entonces la esfera lo que hace es decir, listo, esto es una esfera, voy a coger y la imagen la voy a deformar como si esto fuera una esfera y voy a hacer esa proyección. Listo. Para este caso eso no es precisamente conveniente, lo podemos omitir. Y la de cilindro, bueno, tubo o cilindro, lo que hace es decir, esta imagen la voy a enrollar, imagínense una hoja de papel enrollada y se le pone acá una cinta súper exitosa y la proyecta. Listo. Podría funcionar, pero nos deja destapado dos lados. Entonces, tubo tampoco fue. Por esa razón, en este caso y siempre que tengan objetos sin mapas V, es más conveniente, bueno, mentira, no digamos siempre porque es que es una declaración muy determinante. Eso va a depender de la forma, listo, pero con mucha frecuencia la proyección de caja va a servir para un objeto sin mapa a su vez, listo. Entonces cambiemos acá la proyección a caja y decimos, bien, cambió algo y no veo que mejore. Listo, fíjense, miremos en la torre, ¿dónde está la torre? La que está seleccionada. Miremos en la torre lo que sucedió. Ya, lo más berraco es que ya no solo los demás están mal, la torre también era lo que teníamos bueno. Entonces algo le falta. Listo. Y lo que le falta es un vector que le diga quiénes son los planos X, Y y Z sobre los que tiene que proyectar. Listo. ¿Y de dónde vamos a sacar ese vector? Entonces, haciendo uso del Node Wrangler que tenemos habilitado, vamos a seleccionar la textura y a presionar Control T. Listo. Control T. T de texture. Listo. Texture. Entonces, Control T. Y él ahí mismo crea dos nodos nuevos. Entonces decimos, bendito sea, algo ha sucedido. Algo ha sucedido y todavía no se arregló el problema. Miremos primero qué son esos dos nodos nuevos que se crearon. Hay un nodo de mapeado que recibe un vector y entrega un vector y tiene sentido porque queremos un vector. Listo. Dejemos la proyección, el tipo en punto, eso lo veremos más adelante qué hacen, por ahora nos interesa así. Lo bonito de este nodo es que tiene una ubicación y si yo la muevo, la textura cambia. Tiene una rotación y si la muevo, la textura cambia. Y tiene una escala que de nuevo, si la muevo, la textura cambia. Quiere decir que este nodo me va a permitir controlar cómo se está proyectando esa textura sobre el material. Listo. Sin embargo, no funciona. Tengo otro nodo que se llama Texture Coordinate. Listo. Y este Texture Coordinate tiene un montón de salidas y por defecto viene conectado en el V. Entonces miremos qué hace cada una.
Haciendo de nuevo uso del Node Wrangler, vamos a presionar sobre este nodo Shift, bueno, de hecho Control más Shift más Click. Listo, eso lo que hace es que conecta la primera salida de este nodo al material, a un nodo viewer, y de ahí al material, y me permite ver qué está sucediendo aquí en tiempo real. Listo, entonces puedo ver el efecto de cualquier nodo. Aquí lo hice con este. Si cojo este, él va a tomar entonces lo que sea que este esté haciendo, el efecto que tiene sobre este, y me lo va a mostrar allí. Si cojo este, entonces él me va a mostrar lo que sea que este esté haciendo sobre este y lo que sea que este esté haciendo sobre este, y así sucesivamente. Listo, yo puedo previsualizar cualquier nodo o cualquier cadena de nodos que tenga ya construida de esta manera. Control y Shift. Listo. Entonces, tenemos un texture coordinate generadas. Listo, las generadas son las que Blender va a generar por defecto, diferentes a los mapas web. Va a generar a partir de coordenadas globales. Él va a decir, el mundo tiene una X, Y y Z, y a partir de acá yo voy a decir usted dónde está ubicado y le voy a asignar un sistema de coordenadas. Listo. Entonces, fíjense lo que nos entrega. Listo. Nos entrega un degradado en colores particulares. Fíjense acá en el gizmo que la X es roja, la Y es verde y la Z es azul. Entonces vamos a ver que siempre todo lo que tenga vectores va a estar mapeado en esos colores. Listo. No es gratuito que en el mapa normal que va a entregar un vector, ahorita vamos a ver cómo funciona eso, venga en una textura que es rojo, verde y azul. Listo, lo que está entregando son coordenadas, no una imagen, sino unas coordenadas. Entonces tenemos el generado. Queremos ver el siguiente, de nuevo, Control, Shift y Click. Y nos entrega las normales. Estas normales son las normales de la superficie del modelo. Esto es propio de cada modelo. Listo, ahí nos entrega alguna otra cosa. Eso por ahora no nos dice nada, es una cuestión ahí súper abstracta. V, y acá nos entrega qué hay de mapa V en este momento. Vemos que la torre es como la única que tiene cosas más o menos completas. El caballo y el peón están ahí como a medias y los otros sí, mejor dicho, montados, no hay nada. Luego siguen las coordenadas del objeto. Listo. Y las coordenadas del objeto, fíjense que son similares a las que teníamos generadas, pero están mucho más oscuras. Quiere decir que eso tiene una magnitud diferente y está probablemente en un espacio distinto. Luego están las de la cámara, y las de la cámara van a responder a la cámara que haya en la escena. En este momento que no hay cámara, él asume que la ventana de la vista es la cámara. Entonces fíjense que él trata de mapear respecto a esa ventana y me va a entregar lo que sucede. Luego hay una ventana, la ventana es efectivamente esta ventana. Listo. Y fíjense, la misma situación, él va a mapear respecto a esa ventana. Y luego hay un reflection, y el reflection es similar al de la normal, pero en vez de calcular el vector normal, está calculando el vector de la reflexión. Listo. De todos esos, nos sirve el generado. ¿Y de dónde sacamos esa conclusión? Es el único que nos entrega una transición como medio limpia en todos los ejes. Listo. No hay nada por ahí brusco ni chocante. Este parece un muy buen candidato para usarse. Entonces conectémoslo a la entrada y conectemos de vuelta nuestro material. De nuevo, Control, Shift y clic. Listo. Alternativamente, ustedes podrían decir, ay, yo no lo puedo conectar. Y sí, se puede, no hay ningún problema con eso. Listo. Entonces, fíjense lo que sucedió ahora. De repente, ya todos los objetos tienen un mapeado que es más o menos uniforme desde todos los puntos de vista y no le hemos tenido que hacer aún ningún mapa web. Listo. Y ahí sí tenemos como detalles. Entonces vamos a mirar qué hacen los otros mapas. Hasta ahora solo tenemos el mapa del color.
Las otras texturas, por supuesto, van a necesitar el mismo vector. Entonces conectémosles lo mismo en el vector. Listo. Y cambiémosles de una vez la proyección, que eso también vamos a tener que moverlo. Y ven, ahora sí vamos a ver qué efecto tiene. Listo, voy a acercarme acá a la torre para que lo vean. Empecemos por conectar el roughness. Entonces, roughness a roughness. Y fíjense lo que sucedió. Listo, ¿se dieron cuenta? Está todo brillante, uniformemente, con una dureza, entre comillas, una porosidad de 0.1. Y al conectarlo, cambió. Y entonces ya se ve como que parece una madera pulida. Listo. Hay ruido acá. Les pregunto, ¿ustedes están escuchando el ruido que hay acá? Sí, Ah, bueno, pero ya se fue. Un no, poquito. no Sí, pero no se escucho. escucha casi. Listo. Pero fue Que una la fuerza nos pregunta. acompañe. Una pregunta, sí, pregunta Manuel, ¿cierto? No, Juan Sebastián Mandón. Ah, Juan. Listo, Juan. Pero ese es el ejercicio. Por ahí hasta la mitad del semestre voy a estar diciendo nombres que no son. Listo. Juan, pregúntanos. Sí, entonces, profe, ahí esa textura. Ay, un carro asqueroso poniendo música. Ahí esa textura. No, eso lo que está abajo, lo que se llama roughness.jpg. O sea, no entiendo por qué se puede unir a la otra parte de roughness que está. ¿Cómo lo explico? O sea, el ¿Por qué roughness. una textura se puede conectar en un valor? Exacto, porque yo siento que es como un vector de una sola dimensión, no sé. Exacto. Y ese es un muy buen punto. Acá cargué en el editor de imágenes la textura. Entonces acá estamos viendo esa textura. Es una textura en blanco y negro. Listo. Una textura en blanco y negro que en todo caso tiene tres canales y quiere decir entonces que en el rojo, el verde y el azul tiene lo mismo. Listo. Mm, ¿Cómo funciona? Él va a tomar en cada uno de esos píxeles y a preguntar, ¿usted qué valor tiene en rojo? ¿Qué valor tiene en verde? Ah, eso no se ve nada. Bueno, ¿qué valor tiene en rojo? ¿Qué valor tiene en verde? ¿Y qué valor tiene en azul? Y cada uno de esos píxeles, si está normalizado, y pues debe estarlo, recuerden que esto puede ir de 0 a 255. Listo, lo han visto en los selectores de color. Uno coge y dice, bueno, puedo ir. Algunos lo entregan normalizados de 0 a 1. Listo, rojo, verde y azul. Pero fíjense que va de 0 a 1. Listo, otros lo entregan de 0 a 255. Eso responde a la forma como los colores se dibujaban antes y todavía se usa mucho. Y algunos entregan valor, no, es eso, está o normalizado o tiene el otro rango completo. Listo, pero fíjense, esto sí es importante, que son valores individuales de 0 a 1. Y cuando los tres valores son la misma cosa, es una escala de grises. Listo. En ese orden de ideas, cuando yo le conecte este roughness que viene con tres vectores, efectivamente esto es un vector, esto es otro vector, esto es otro vector, a la otra entrada, él va a tomar solo el primer canal. Y de ese primer canal va a tomar de cada píxel el valor. Entonces va a decir, ¿usted cuánto mide? Entonces los más oscuros van a ser más cercanos al 0. Listo, el 0 es negro, el 1 es blanco. Entonces va a preguntar, ¿usted cuánto mide? Yo mido 0.6. Listo, 0.6. ¿Usted cuánto? Yo mido 0.8. Y va a dibujar cada uno de esos valores que nosotros vemos acá como una escala de grises sobre la superficie tal como corresponde. Y entonces, siguiendo eso, va a decir, usted, píxel más opaco, está más cerquita del 0, más negrito, entonces usted va a ser más brillante. Usted está más cerca del blanco, más blanco, más cerca del 1, usted va a ser más opaco. Y así con cada uno. ¿Listo? Ah, ok, sí, tiene sentido bastante. Eso es una
De hecho, es una abstracción necesaria para luego hacer cosas más elaboradas. Porque así ustedes van a entender y cuando empiecen a trabajar en Unity con cosas más elaboradas, van a notar que uno puede almacenar en una imagen hasta 4 vectores diferentes y si la imagen está en un formato con suficiente profundidad de bits, entonces pueden almacenar ahí información muy pesada que a lo mejor sería costosa de otra manera. Listo. Pero en este momento lo que nos interesa es que él va a preguntarle a cada uno de los puntos en la textura, ¿usted cuánto mide? Tanto, listo, lo dibujo de esta manera. Luego sigue el mapa normal y el mapa normal tiene dos particularidades importantes. La primera es que el material espera recibir un vector. Listo. Y si se fijan, esto está entregando un color. Entonces ahí decimos, por Dios bendito, necesitamos convertir esto en esto. Resolvamos primero ese problema. ¿Se acuerdan en el modo de cuando estábamos modelando cómo creábamos objetos con Shift A? Acá si presionamos Shift A vamos a poder crear nodos. Entonces queremos un vector, listo. Vamos a mirar en las categorías, por acá dice vector y uno que dice normal, esto que dice normal map, entonces yo digo pues vamos a ver cuál de los dos es. Ensayemos primero con el normal, salen dos cosas abstractas, este está pidiendo un vector y yo digo por Dios y la Virgen, este no era, abortar misión, abandono la nave, respiro, vector, normal map. Acá, qué berrindera, este sí me recibió un color y sí me entrega un vector. Yo puedo coger y conectar esto acá alegremente y luego este acá y ya le entregué al material lo que él estaba esperando. Sin embargo, cuando regreso acá, veo que hay una cosa súper chistosa y es que unos se ven como bien y los otros tienen unos detalles en la superficie que estoy segurísimo de que nunca se los hice y el material que me ofrecieron en la página no los tenía. Yo digo, me engañaron, ¿qué pasó? Lo que sucede es que esto se está utilizando en un espacio de color que no corresponde al que espera un mapa normal. Listo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, empecemos por cambiarlo. Entonces, él por defecto viene en sRGB, que es el que estamos usando para todas las texturas. Entonces, lo desplegamos y vamos a cambiar por el que dice non-color. Listo. La razón es muy sencilla. Si dejamos el cursor ahí y dejamos que Blender nos diga eso que hace, él dice espacio de color para imágenes que no contienen información de color. Por ejemplo, mapas normales. Entonces, tiene mucho sentido, mapas normales. Vámonos por eso. Lo escogemos y ahí mismo todo funciona y se ve súper bonito y creamos la ilusión, de hecho, de que hay detalles sobre la superficie y nunca los tuvimos que modelar. Listo, están tomados de la textura. Ahora, ¿qué es lo que esto hace? Acá hay que imaginar de nuevo de manera abstracta cómo funciona. Lo que él hace es remapearlo. Listo, el espacio de color sRGB, el que usamos para las texturas normalmente, opera de 0 a 1. Listo. Los mapas normales tienen un rango diferente. Los mapas normales operan desfasados. Listo. De -1 o -0.5. Depende del motor y lo demás. A 0.5 o a 1. Donde el 0, el punto medio, es la superficie sin ninguna deformación, hacia abajo es con deformaciones negativas y hacia arriba con deformaciones positivas. Listo. Entonces esto lo que hace es remapear la textura para el rango que necesitamos. De acuerdo, y por eso mágicamente todo funciona. Ahí yo estaba mencionando que esto desfasa hacia arriba y hacia abajo, pero ojo, es una ilusión óptica. Listo, un mapa normal lo único que hace es, entre comillas, desviar la luz para crear la ilusión de que hay volumen, pero no está deformando la geometría. Listo. Hay un mapa que sí podría deformar la geometría y es el mapa de desplazamiento. Y abramos acá el mapa de desplazamiento para que miremos primero el del mapa normal, es bonito. Un mapa normal viene así.
y es principalmente morado, casi siempre lo van a ver morado, porque la Z, entonces recuerden que esto es RGB, y que se va a mapear como X, Y y Z. Listo. La X y la Y son las que más cambios van a tener, pero la Z, el azul, va a ser casi que constante en toda la superficie, y por eso casi siempre un mapa normal va a tener este tono como medio morado, azul, algo así. Listo, es la forma más simple de reconocerlo. El mapa de desplazamiento es una cosa más abstracta, es una cosa ahí que solamente está en escala de grises y tiene la particularidad, entonces siguiendo lo que mencionábamos hace un momento, que él va a jalar, en donde es más oscuro va a jalar los vértices hacia así, y donde es más clarito los va a empujar. Listo. El mapa de desplazamiento sí puede efectivamente deformar la geometría. Listo. Pongámosle, no lo pongamos sobre este material. Vamos a ver varias cosas. La primera que vamos a ver es que al yo conectar esto al desplazamiento, no pasa nada. Entonces, acá yo digo, por Dios bendito, ¿qué está sucediendo? Y sucede lo mismo. Acá tenemos un color y acá necesitamos un vector. Este vector se llama desplazamiento, entonces no le conectemos el de las normales porque no tendría sentido. Busquemos un vector que sirva y busquémoslo por su nombre. Displacement. Entonces hay uno que dice displacement. Y acá decimos, bueno, ve que Berriondela, este me está recibiendo un vector en altura. Y este mapa me está entregando un vector de altura, ¿cierto? Una escala de grises. Yo acá digo, acá sí fue. Voy a conectar este acá y voy a conectar este acá y no pasa nada. Y entonces yo digo, me engañaron. Algo no está bien acá. ¿Qué sucede? Entonces fíjense acá en el material. Los materiales pueden operar para los dos motores, para Eevee o para Cycles. Cada uno de los motores tiene posibilidades técnicas diferentes. Listo. Displacement es posible utilizarlo únicamente en Cycles. Entonces, en Eevee nunca nos va a mostrar qué está sucediendo con el desplazamiento. Tendríamos que cambiar el motor. Listo, en la pestaña del motor tendríamos que cambiar este render engine por Eevee, por Cycles. Cycles sí soporta desplazamiento. Listo, acá se puede trabajar de esta manera. Lo conectamos y decimos como, bueno, todavía no están pasando cosas. ¿Qué sucede? Me han engañado. Es porque la visualización todavía la tenemos en el preview, y el preview se hace con Eevee. Si cambiamos a visualización del renderizado, listo, ahí ya sí van a cambiar las cosas. Ya acá no tengo iluminación de nada. Y todavía no veo un desplazamiento razonable. Entonces, otra vez, ¿qué pasa? Como este sí desplaza geometría, efectivamente, entonces hay que, por un lado, tener suficientes vértices para desplazar, y por otro lado, hay que habilitar la opción para que lo desplace. Y esa opción va a estar en las propiedades del material, en la pestaña de desplazamiento. Noten que la pestaña de desplazamiento solo aparece si el motor seleccionado es Cycles. Si está Eevee, no tengo desplazamiento por ningún lado. Listo. Si está Cycles, entonces sí tengo desplazamiento, y él me va a preguntar, ¿cómo es ese desplazamiento? De hecho, en Settings, y ahora sí, desplazamiento, él me va a preguntar, ¿cómo es ese desplazamiento? Por defecto él dice Bump Only. Un bump es una versión ligera del mapa normal. Listo. Es una deformación ligera, una ilusión óptica creada con un solo canal. Y él tiene también Displacement Only y Displacement and Bump. Si yo escojo uno de estos,
Pues ahora sí van a pasar cosas. La primera impresión es que esa torre está consumiendo todo el escenario y es como, pero por Dios, ¿qué pasó? Yo quería un poquito nomás. Y es por la escala. La escala está muy grande. Vamos de una escala más pequeña. Noten que esta previsualización es mucho más lenta. Listo. Y que está sacando muestras. Esto lo vamos a ver a más detalle más adelante. Listo. En este momento, ¿qué nos interesa? Es más lenta y consume muchos más recursos. Listo. Esas dos condiciones son importantísimas. Profe, ¿dónde está el Entonces, displacement and bump? en las opciones del material, abajo en settings, ¿quién preguntó? Cristian. Sí. Eso, bien, la tiene uno. En settings, listo. Pero para que esa opción exista, el motor, el render engine, tiene que ser Cycles. Listo. Entonces, con Cycles seleccionado, se puede venir hasta settings, no displacement, porque este displacement es esta salida. Listo, entonces este me va a preguntar es qué le conecté. Entonces no es acá, es en settings. Ah, sí, por eso me confundí. Exacto, y en settings ahí sí es displacement y ahí sí se escoge. Listo. Están todavía sucediendo cosas chistosas y es que hay materiales rotos. Listo, y eso tiene que ver con las normales. Las normales no las vamos a ver todavía, entonces no vamos a arreglar este daño todavía. Lo vamos a dejar así por ahora, vamos a vivir con eso. Pero Profe, ¿y qué sepan hizo que... luego? Que se ve todo negro. Ah, le cambié la escala. Porque él por defecto la escala es 1 y 1 es grandísimo. Entonces le puse una escala sumamente pequeña, le puse 0.01. Listo. Entonces sepan que existe, sepan que solo se puede utilizar CoinCycles y pueden explorar con eso. Sepan sobre todo que es muy costoso en recursos. A punta de desplazamientos se puede ir el rendimiento completo de una escena. Entonces es para usarlo con mesura. Listo, sepan que ahí está. En este caso no lo vamos a usar, principalmente porque la clase sería muy lenta esperando que eso renderice. Entonces vamos a seguir trabajando sobre Eevee. Listo. Pero ese sería el uso de este mapa de desplazamiento. Entonces ya lo podemos descartar, que ya no lo vamos a usar más. Vamos a seguir con Eevee, que responde súper rápido y todo se ve bonito y podemos seguir. ¿De Profe, acuerdo? una preguntita. Justo yo iba a decir, hay una pregunta. Juan, preguntarnos. Dale. Entonces, el mapa de desplazamiento modifica, ¿cómo se diría? El mesh Sí, realmente del objeto. sí. O sea El que mapa de aquí, desplazamiento. o sea que, ejemplo hipotético, ejemplo hipotético. Digamos que en Unity yo puedo asignar, no Exacto. sé, colisiones automáticas para que sean según el mapa. Entonces, si yo aplico en un shader ese mapa de desplazamiento, hago esa configuración que me permita modificar el mapa de desplazamiento, también afectaría hasta las colisiones. Ahí pasan dos cosas. En ese ejemplo particular, Unity sí soporta ese desplazamiento. Listo. Incluso tiene una opción que se llama Tessellation que crea geometría adicional si no hay suficiente. Solo opera en computadores a propósito. Sin embargo, el Mesh Renderer, o mejor, a la hora de dibujar ese llamado, se le envía a la tarjeta de video. Y es la tarjeta de video la que dibuja finalmente la geometría. Las colisiones las censa el procesador. Listo. Y el procesador las censa sobre volúmenes definidos. Es decir, un collider que puede ser un box, sphere, o mesh collider si es muy elaborado, lo que sea. El shader está modificando la malla, pero no el collider. Listo. Si ustedes tuvieran en algún juego la necesidad de deformar un objeto, ustedes lo pueden hacer desde el shader y es muchísimo más eficiente. Para el procesador, eso va a ser el mismo llamado a la tarjeta de video y para la tarjeta de video no es una tarea particularmente costosa mover un vértice. Sin embargo, eso no les va a permitir censar colisiones. Listo, para censar colisiones necesitan, necesariamente, eso no es negociable, algo que sí se comunique con el procesador y por eso usamos colliders. Listo.
Súper interesante. Una última pregunta, una última pregunta. Sí. Yo creo que he visto shaders, no, no creo, he visto pues shaders de agua, por ejemplo, que toman un plano, no tengo ni idea, y mueven como esa, ay, se me olvida el ese mapa, creo que no me acuerdo, eso que estamos hablando ahorita. Entonces uno puede aplicar como mapas, no sé en qué formatos, para que se muevan, si eran como GIFs, no tengo ni idea. No. Uno puede animar parámetros de un shader. En Unity, algo súper divertido, el shader puede acceder al tiempo. No sé si ya vieron en programación que Unity tiene eh, un, un componente tiempo y uno puede acceder al método time y time delta time y no sé qué. Hay un tiempo, listo. El shader puede acceder a ese tiempo y utilizarlo. En Blender, como Blender no tiene un tiempo, en Blender lo que podríamos hacer, eh, dejemos esa pregunta para ahorita, para la lava. Listo. En la lava es Listo, donde va a listo, ser listo. divertido. Uy, pero está Y les muy, muy muestro interesante este qué, tema. qué se puede hacer. Listo. Terminemos en este momento que necesitamos el material negro y la base de madera. Listo. Entonces nos queda pendiente lo de mirar cómo se anima eso. ¿Qué sucede con esas cosas? ¿Hay alguna otra pregunta? Listo. Continuamos entonces. Eh, ya tengo todo esto armado y digo, soy el tipo más fenomenal del mundo, acabo de armar un shader genial que se ve como madera, quiero que este también se vea como madera y cuando lo selecciono, qué falla, me toca volver a crear todo. No, yo puedo coger acá y con la tranquilidad del caso utilizar este comando místico. Esto es una cosa, mejor dicho, esto se le ocurrió a los gnósticos de Guayabal. Control más C. Y en el otro control más B. Y me traje todo lo que ya había creado y acá no es sino conectar, esto ya es carpintería. Y entonces alguien dirá, pero qué falla, porque es que entonces acá tengo las mismas texturas. Y en efecto, están las mismas texturas, ya vamos a arreglar eso. Lo importante es que ya no tenemos que volver a crear todo el sistema de los nodos, sino que podemos venir acá y simplemente decirle, venga, resulta que usted es la otra textura no está aún cargada en el proyecto. Y si yo me la traigo de acá y dijimos que va a ser la negra, me va a crear un nodo nuevo. Entonces, alternativas, yo puedo venir y arrastrarla para que aparezca. Entonces ya ella sí existe y la puedo asignar. O yo puedo decirle a Blender, hágame el favor y abra otra textura utilizando la opción de abrir. Sí, entonces abrir y le digo, ese era el roughness, entonces roughness, ok, y ya él me escoge la que es. Esto quiere decir que yo puedo mezclar texturas, listo, dato acá importantísimo. Y este es el mapa normal del Wood 051, entonces ahí está el mapa normal, todo en orden. Y ahí ya tenemos el material oscuro, listo. Nos falta la otra madera, el mismo ejercicio. Entonces vamos a coger panel de materiales de otra manera, pegar, así, con la tranquilidad del caso. Este loco viene para acá, este loco viene para acá y este loco viene para acá. Y ya está, todo en orden. Le asigno el material que quería, que es este. En este otro, este es roughness, el roughness del 0.49 viene siendo este. Y este viene siendo el mapa normal, que es este. Entonces ya hay como que todo bien. Sin embargo, eso se ve acá, entonces empezamos a ver cosas sobre el tablero. Concentrémonos en el tablero en este momento. Luce como madera, listo, efectivamente luce como madera. Pero resulta que yo mandé a hacer esto donde un carpintero que me recomendaron y el hombre claramente no quiso lijar, no lo vamos a juzgar, pues a nadie le gusta lijar, pero claramente no lijó la superficie. ¿Qué hacemos si yo quiero que siga luciendo como madera, pero que se vea más pulido? Listo. Entonces vamos a ver quién es el que controla esa ilusión de que está pulido.
roughness. Entonces vamos a ir a moverlo desde allá. Cojamos el material blanco o el negro que tienen un volumen más grande para que veamos el efecto más, de manera más tangible. Quiere decir que lo que sea que necesitamos modificar tiene que suceder acá. Listo. Porque queremos que esto se vea más pulido. ¿Sí o no? De manera feliz, pulida. Entonces hagamos algo despacio porque entre esos dos puntos no cabe nada. Voy a coger todo esto y lo voy a arrastrar. Le doy clic y lo arrastro. Entonces ya hice algo despacio. Y yo me acuerdo que en los programas de edición de imágenes, todos han trabajado con algún programa de edición de imágenes. Yo creería que sí. Yo creo que sí también. Hay una cosa que se llama Disque Levels y eso me permite controlar los rangos. Es más, hagamos el ejercicio así con propósitos ilustrativos. Dijimos que vamos a coger la madera oscura, el roughness, listo. No es con este, es con uno que sí puede editar. Listo. Vamos a hacer esto de manera bien ilustrativa. Entonces estamos en un entorno que sí conocemos y que es más cómodo, listo, un editor de imágenes. Entonces acá yo cómo editaría una imagen. Yo le diría, por ejemplo, en este caso, si quiero afectar qué tan negro es el negro y qué tan blanco es el blanco, yo le diría, pues movamos los niveles. ¿Sí o qué? Si yo desplazo el punto medio, eso como que afecta cosas. Entonces, si yo quisiera que fuera más brillante, yo estaría procurando que tuviera menos porosidad, menos roughness, es decir, que fuera más oscura la imagen. En ese orden de ideas, yo querría ampliar el rango oscuro y reducir el clarito. Y yo digo, además, quiero que tenga unos reflejos interesantes por ahí. ¿Listo? Y yo empiezo a modificar esta imagen caprichosamente hasta que tenga las características que estoy buscando. Lo hubiera aplicado. Bueno, eso es una forma de hacerlo. Listo, yo puedo coger un mapa y efectivamente editarlo, exportar esto, importarlo en Blender, ver cómo quedó. Si no me gustó, editarlo, exportar, importar, ver cómo. Sería muy demandante, muy lento y poco eficiente hacer esa operación por fuera y además nos estaríamos cargando de un montón de variaciones de la misma textura únicamente por buscar algún efecto en particular. Entonces más bien vamos a coger y afectar esto. Entonces acá vimos que estábamos moviendo los niveles, vamos a buscar qué nodo nos permite mover los niveles. Listo. Esta vez voy a crearlos con el menú de Add y voy a pensar, listo, ¿yo qué necesito? Yo necesito mover un color, entonces vamos a buscar en la categoría de colores. Y acá hay unas cosas que a lo mejor como que sí podrían ser, como que no, hay un RGB Curves, las curvas podrían funcionar, entonces me aventuro a este nodo. El nodo queda pegado al cursor hasta que yo le dé clic en alguna parte. Y fíjense que si lo arrimo a alguna de las líneas, la línea se resalta y eso quiere decir que lo va a conectar automáticamente en esa intersección. Entonces yo digo, pues, ¿por qué no? Conectémoslo, ¿cierto? Entonces no pasó nada, pero ya tengo la posibilidad de moverme. A propósito, voy a guardar porque me acabo de acordar que ayer este nodo me explotó Blender. Entonces voy a guardar y voy a guardar una copia incremental por si acaso. Yo les mencionaba en algún momento que desarrollen un temor, una manía paranoica, control S cada tanto. Eso es fundamental. Listo. Acostúmbrense a hacerlo. Ayer pasó en clase y pudimos replicar lo que llevábamos en un momentico, pero es el tipo de cosas que si pasan en medio de un ejercicio parcial, pues ahí la única alternativa es ya lamentarlo. Listo. Entonces acostúmbrense a estar guardando, desarrollen esa manía, ese temor, que alguien le diga, hey, ¿cómo está esta control S? Muy bien. Listo. Es fundamental para que no se les pierda trabajo. Entonces conecté el nodo y empiezo a mover acá cosas. Y digo, juepucha, qué berriendera. Sí, parece que por acá sí va haciendo la cosa. Eso me mueve aquí el asunto. Listo. Pero me cuesta mucho entender con la abstracción del puntico dónde podría ser. Yo puedo coger y separar canales aislados. Acá sé que estoy utilizando el canal rojo. Entonces pues modifico el rojo y empezaría a ver algún efecto. Esta es una forma de resolverlo.
Otra forma, y que a mí francamente me gusta más, es con otro nodo. Entonces yo veo acá, no hay nada más útil, que era lo que quería. Yo quería modificar algo. Lo que más se parece es convertir. Y por acá hay un color ramp. Y color ramp sí suena como que hay un color y hay un rango. Y eso tiene sentido que se pueda mover. Entonces yo le doy clic y digo, ah, pues la berriendera. Este se parece mucho más al de los niveles que yo estaba usando ahorita. Uf, por acá sí puede ser. ¿Qué me va a pedir color ramp? Él me va a pedir un factor. El factor es un vector de una sola dimensión. Listo, entonces sabemos que este nos sirve porque va a entregar el rojo y ya lo estamos usando. Y va a entregar un color y un alfa. Conectemos con control shift y clic este a la salida para que veamos el efecto que tiene. Listo. Este es el mapa de roughness con su rango completo, tal cual como venía. Acá yo puedo venir y editarlo y digo, ah, aparecieron las llaves, listo. Entonces lo que yo quería era que se viera como más brillante. Eso quiere decir que yo lo que necesito es bajar el blanco. O a lo mejor no moverle el rango, sino moverle directamente el valor máximo. Y por acá como que sí pueden ser las cosas, ¿sí o no? Este nodo es sumamente versátil para modificar valores, listo, para cambiarles el rango. Lo vamos a utilizar con mucha frecuencia. Este es probablemente el ejemplo más simple, pero vamos a estar viendo cada vez que en cada módulo, cuando volvamos a tocar materiales y veamos un poquito más, vamos a estar viendo todas las aplicaciones que tiene este nodo en combinación con algunos otros. Lo importante que me interesa que les quede es que con esto yo puedo cambiar el rango de cualquier cosa que le esté poniendo a la entrada. Listo. Él entrega un color y un alfa. Fíjense que son bien diferentes. El alfa va a depender de que le hayamos entregado un alfa. Entonces, en este caso necesitamos es el color. Y el color es el que vamos a conectar finalmente al roughness. ¿De acuerdo? Y ahí ya sí se ve brillante. Entonces yo digo, listo, muy bien. Claramente el carpintero le echó a esto toda la laca que tenía. Pero yo sigo pensando que el hombre no lijo. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo me acuerdo que por acá había uno que creaba la ilusión de que eso tiene cierta irregularidad y tiene acá una entrada disque de intensidad, de fuerza. Entonces, ¿será que si yo la muevo, cambian cosas? Pucha, sí, sí cambian, por acá sí puede ir la cosa. Entonces, uno era mucho, ya lo puedo empezar a bajar. Yo puedo incluso poner valores u operaciones. Y ahí ya sí digo, qué berriendera, ya sí es madera pulida. Ahora sí, qué berriendera, ya me quedó, listo, está pulido, tiene los rangos que yo quería, listo. Y ya se ve como yo quería, listo. Puedo copiar este nodo y pegárselo al otro material. Voy a hacer algo despacio primero. Control V y lo pego acá con la tranquilidad del caso. A este le voy a poner el mismo valor, es .125. Esto ya no lo necesitamos. Listo. Y al otro también le puedo poner la misma configuración o modificarla. Listo. Puedo decir, bueno, este en particular, si quiero que sea como más opaco, yo quiero que sea como si estuviera mate. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el rango. Voy a decir, usted no va a estar negro absoluto, sino que usted arranca como en un gris, más o menos por acá, intermedio, y usted va hasta un blanco. Listo. Entonces fíjense lo que sucedió con esa madera. Ya así se ve como si esa madera fuera mate. ¿De acuerdo? Eso es claro. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Todo claro, profe. Listo, vamos a pasar a los ejemplos más abstractos, digamos, Pues yo tengo una que no tienen pregunta. como... Sí, claro que sí. ¿Quién pregunta? Cristian Sánchez. Cristian, contame. ¿Cómo se harían las máscaras en Blender? Uf, qué berrindera. Ese es tema del segundo módulo, pero es una muy buena pregunta. Nosotros las podemos pintar, podemos crear una textura. Digamos,
yo cojo acá y creo una textura. Y esa textura la llamo máscara. De lo que sea, digamos que esto va a ser la torre. Y le pongo sufijo de máscara, pues máscara. Creo la textura y yo la puedo pintar efectivamente acá en Blender y asignar al objeto y pintarla. La razón por la que la vamos a ver en el siguiente módulo es porque esto sí conviene mucho hacerlo sobre un mapa web. Listo, porque lo que yo voy a pintar acá lo voy a pintar en 3D sobre el modelo y necesito mapear eso en la textura de alguna forma. Entonces sí necesito un mapa web. Listo. Alternativamente, yo puedo crear las máscaras en una aplicación externa, Photoshop, GIMP, Krita, no sé, lo que sea, e importarlas. Probablemente para eso también voy a necesitar un mapa web. Listo. Adicional a eso, yo puedo crear una máscara procedimental, pero esa dejémosla también para el siguiente módulo porque eso implica crear toda la lógica de esa máscara. Listo. Sin embargo, exploren. Si lo pueden hacer en este momento. ¿Por dónde les sugiero que exploren? Por ruidos. Listo. Los ruidos son sumamente útiles porque los ruidos entregan valores de 0 a 1. Listo. Con distintas características. ¿De acuerdo? Y una máscara es esencialmente, bueno, creo que de hecho debí empezar por ahí. Una máscara va a operar esencialmente con valores de 0 a 1 e intermedios, diciendo donde sea 0 que suceda tal cosa, donde sea 1 que suceda tal otra. Listo, muy similar a cuando ustedes están editando en Photoshop y crean una capa nueva y le crean una máscara. Ese alfa de la máscara hace exactamente esto. Listo, entonces esa abstracción les funciona de la misma manera acá. Ustedes lo que necesitan es definir en dónde el efecto A va a operar y el efecto B dónde va a operar, y las máscaras les reciben valores intermedios. No tienen que ser ceros o unos, recibe el rango completo. Lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero esa sería la forma de crearlas. Listo. Se pueden pintar, texturizar o se pueden crear de manera procedimental dentro del mismo shader. Listo. De ahí podría surgir una pregunta paralela y es ¿cuál es mejor? Y la respuesta es ¿cuál es la aplicación? Listo. Para prototipados probablemente va a ser mejor la máscara procedimental, listo, que nos va a permitir iterar muy rápido y hacer variaciones muy rápido. Para producción, la máscara ya cocinada, digamos, es mucho mejor idea porque toda la operación que se haya hecho ya va a estar en una imagen lista para utilizarla. Y vamos a ver cómo se cocinan, de hecho, operaciones complejas. En algún momento vamos a tener materiales con más cosas por acá. Y vamos a ver cómo todo eso se cocina para sacar únicamente una textura utilizable. ¿Listo? ¿Eso responde a la pregunta, Cristian? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Listo, entonces vamos a ver los otros materiales. Quiero que veamos el del metal, porque el del metal tiene un mapa adicional que no hemos visto, y de hecho es una entrada del material que todavía no hemos visto, y es este metallic. Y quiero que veamos el del musgo. Ah, bueno, también el de la lava tiene emisión, que tampoco la hemos visto, y el del musgo, ¿dónde está el musgo? El del musgo tiene uno acá súper interesante, que es Ambient Occlusion. Y el material no tiene ninguna entrada de Ambient Occlusion. Pero si ustedes recuerdan y han cacharreado en Unity, han visto que el material estándar de Unity sí tiene una entrada de Ambient Occlusion. Y el material estándar de Unreal, de Godot, de los otros motores, tiene una entrada de Ambient Occlusion. Entonces es como bendito. ¿Qué le pasó a los desarrolladores de Blender que omitieron eso? La razón por la que el material no tiene esa entrada es porque eso se desvió, digamos, hacia una opción del motor del renderizado. Ambos lo tienen, Cycles e Eevee, ambos tienen la posibilidad de hacer Ambient Occlusion en tiempo real,
Listo, y fíjense lo que cambia, solo comprenderlo. Entonces, no consideraron pues que fuera relevante. Sin embargo, como en muchos materiales lo van a encontrar, les voy a mostrar cómo se usaría. ¿Listo? Entonces, empecemos con el del metal. Vamos a empezar haciendo que estas fichas de manera blanca sean doradas. Entonces, lo primero que voy a hacer es regresar esto al rango completo porque voy a cambiar las texturas. Listo, entonces esto lo quiero en el rango completo sin ninguna edición para poder ver el efecto neto que esto tendría. Y luego si quiero, sí modificarlo. No los voy a quitar, no voy a quitar el color ramp porque probablemente sí lo voy a querer editar en algún momento. Entonces pues dejémoslo. Listo. Acá el mismo procedimiento, simplemente abro, le digo que voy a usar una textura nueva. Entonces la abro y la asigno. Sigue roughness. Este es el mapa normal. Y el mapa metálico. Entonces cojamos y creemos acá una textura nueva. La textura está en texturas. Y acá image texture. Listo. Esta es una imagen. Las otras son todas diferentes. Algunas son procedimentales. Listo. Image texture. Y acá la voy a asignar. Entonces yo le digo en la carpeta en la que estaba trabajando que me entregue el mapa metales. ¿Listo? O metal o metallic, lo van a encontrar con esos nombres. En la misma situación voy a cambiarle la proyección, que sea caja, y le voy a conectar el vector que teníamos acá. Voy a hacer un poquito de espacio para que quepa y no quede muy desordenado. Y lo conecto a la entrada de metálica. Y entonces ahí sí, listo. Fíjense, antes de ponerlo teníamos una cosa ahí amarilla que parecía como... Ah, bueno, sucedió algo acá con el mapa normal. Acabamos de cambiarlo y es como bendito, se volvió a dañar. Listo, es porque como cargamos una imagen nueva, él por defecto me la va a entregar en espacio de color RGB, sRGB, y yo necesito que sea non-color. Ya lo va a corregir. Y yo digo, bendito, eso parece, no sé, un quesito, una piedra o algo así, eso no parece metal, y menos oro. La razón es que en este momento el metal está en 0 y yo necesito entregarle algún valor. Listo. Entonces le entrego el mapa y ella sí dice, listo, este es el metal. Yo podría también coger y cambiar el valor acá a mano y decirle, vea, usted sea 1 u otro valor intermedio. Listo. ¿Qué ventaja tiene el mapa respecto al valor? El mapa me entrega rangos que pueden estar, abramos acá ese mapa de metales, listo. Entonces fíjense que no es totalmente blanco, él tiene rangos, tiene detallitos de cosas, listo. Y por tanto me va a entregar un acabado diferente a si yo cogiera y pusiera acá, así de manera alegre, un valor plano con lo mismo para todos, listo. Entonces así conecto el mapa en Metallic y ahí ya sí tengo esta textura bien asignada. Otro detalle acá interesante. Esto quiere decir que sobre la misma textura yo puedo pintar objetos metálicos y no metálicos. Y le puedo entregar un mapa a mi material que sea capaz de diferenciar cuál es cuál. Listo. Entonces es sumamente versátil. Eso también lo vamos a ver más adelante en el curso. Listo, ya tenemos nuestras fichas de oro y se ven como exitosas, pero están con todo lo demás de madera. Entonces a mí se me ocurre que sería muy bacano que este fuera un metal como blanco y este un metal como negro y que las fichitas pues respondan al mismo, a las mismas propiedades, ¿sí o no? Entonces lo que voy a hacer es copiar todo esto que ya está armado y pegárselo. Acá voy a eliminar esto.
Gracias por participar y lo voy a pegar acá y a conectar donde corresponde. Entonces ahí surge una pregunta interesante. Listo, vale, yo voy a conectar, este es roughness y este es metallic. Una alternativa sería no conectarle el mapa de color y más bien asignarle acá un color a mano y decir esto es como este negro, listo, confíen en mí, es ese, ya. Otra alternativa sería coger y decir, no, es que yo sí quiero la información que hay en este mapa, porque es que tiene detalles que afectan la superficie. Entonces lo que yo quiero es cambiar el color de este mapa. Listo. Y entonces lo puedo hacer. Claro, yo puedo venir y buscar acá y me acuerdo que había un RGB Curves y eso me permite modificar los colores. Entonces estoy en el negro, ¿sí o no? Entonces yo puedo venir y decirle, venga, sea usted más oscuro. Y eso me entrega un color ahí como medio rojizo. Tiene sentido porque al yo editar esa curva, entonces esto se está volviendo más rojo. Yo puedo empezar a cambiar ese rango. Bueno, y puedo experimentar con esto hasta llegar a lo que sea que quiera. O puedo cambiar el tipo de ajuste que estoy haciendo y más bien venir y buscar, bueno, no tiene que haber otra forma. Hay un Mix RGB y este nodo es bien interesante. Miremoslo acá en pantalla completa. Este nodo es bien interesante porque tiene un montón de modos de mezcla, de blending modes. Y si ustedes hacen la abstracción con cualquier programa de edición de imágenes, ustedes se acuerdan que entre capas yo puedo cambiar el modo de esa mezcla, el blending mode de esa mezcla. Quiere decir que este nodo me va a permitir tratar dos entradas como si fueran dos capas aisladas de un programa cualquiera de edición de imágenes y utilizarlas de esa misma manera. Listo. ¿Qué tengo? Dos entradas. Vamos a suponer que una es la capa de encima y la otra es la capa de abajo. Y le puedo meter otra textura de hecho o un color. Y tengo un factor y el factor lo vamos a entender como el alfa de esa mezcla. ¿De acuerdo? ¿Eso es claro? Claro, claro, todo claro. Listo. Entonces yo acá puedo decir, venga, resulta que yo quiero que usted sea como más oscuro. Listo. Y empezar a modificar eso. Si sea como así, pero consérveme los detalles. O no, pasa que yo quiero que usted sea oscuro. Listo. Pongámoslo así, puede ser. Bueno, en fin, y empezar a explorar por dónde podría darme el acabado que yo quiero. Y finalmente escogerlo. Yo digo que acá nos va bien con un... Ah, esto es muy divertido. Podemos coger este hue y empezar a moverlo. Y asignarle un color así, de pura bacanería. Digamos que yo quiero que sea como oscuro. Acá sí me tocaría usar dos. Listo. Yo podría entonces conectar otro encima para controlar que sea más oscuro. Sin embargo, si yo conecto este en este momento, eso me va a dar un metal medio azul como que muy interesante. Listo. Pero no, movámosle más bien la saturación. Para ir a la fija, movamos la saturación y nos quedamos con eso para que no nos quedemos acá moviendo cosas. Listo. Vamos a poner esto sin saturación. Ahí sí. La saturación entonces para hacerlo gris y pongámosle otro acá directamente y con este ahora sí podemos hacer una mezcla o lo podemos oscurecer de hecho. O incluso multiplicar. Multiplicar sí es ir a la fija. Y ponerle un poquito de ese azul tan bacano que teníamos, pero solo un poquito. Y ahí ya quedó las fichas, quedó el metal negro con todos los detalles que queríamos. Listo, y ya es negro. Quiere decir que el otro hay que volverlo como blanco, o bueno, o del color que ustedes quieran. Yo sí quiero que sea como blanco, o en todo caso menos amarillo. Entonces voy a coger y a crear acá alguna
alguna otra cosa. Se me escapó. ¿Dónde? Ah, color, claro. Mix RGB. Listo, algo como así. Entonces ya ahí tengo un ajedrez mucho más costoso, hecho en 2 patadas. Chévere, sumamente rápido. Vamos a pasar a mirar el caso del musgo muy rápidamente y de una al de la lava. Y los dos los vamos a ver sobre el tablero. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer, a este, este lo voy a dejar plano, tal cual como viene. No me acuerdo si este sí era reference. Sí, sí le di al que era. Para que lo miremos rápido, entonces. El musgo. Este es el musgo. Acá, este es el roughness de ese musgo. Acá, roughness. Y este es el mapa normal del musgo. Este mapa normal. Lo ponemos en non-color. Listo. Un detalle, aquí la proyección no está favoreciendo mucho. Entonces yo me acuerdo que podía moverle la escala y empiezo a mover a ver qué valor es el que me controla esa proyección chistosa que tenemos ahí. Digo, ah, listo, por acá sí va la cosa. Entonces lo voy a mover, que se vea más o menos uniforme. Listo. Y ahora solo me queda traer el mapa de oclusión. Voy a coger una textura cualquiera, la voy a duplicar y a pegar por ahí en algún lado. Y a esta le voy a poner el mapa de oclusión, que está acá, oclusión. Hay que ponerle el mismo mapeado. Listo. ¿Qué hace la oclusión sobre el color base? Multiplica. Y eso es todo. Quiere decir que si yo cojo y me traigo para acá un mix RGB, le digo, vea, sea una multiplicación. ¿Dónde estará la multiplicación? Acá. Sea una multiplicación entre este valor y este valor, un factor de 1. Esto efectivamente lo que hace es recibir el ambient occlusion y ponerlo a contribuir sobre el material. ¿De acuerdo? Y puedo controlar la influencia. Hay como dato adicional. Bueno, acá si bajo la opacidad. Ah, bueno. Acá bajo la opacidad y digo, uy, pero bendito sea, el musgo no era blanco. Claro, lo que sucede es que tengo el musgo en la entrada 1 y el musgo es el blanco y el color en la entrada 2. Entonces necesito invertirlos. Lo que voy a hacer es coger este, conectarlo abajo y Blender de una entiende, ah, lo quería invertir. Y ya está. Listo, ahí ya sí puedo controlar la influencia. Y los puedo organizar acá ya para mantenerlo todo como mejor. La multiplicación es conmutativa. Listo, quiere decir que si el factor estuviera en 1, el orden no importaría. El orden nos interesa para poder controlar el factor. Listo. Por la forma como opera este nodo. Esto es claro. ¿Cómo utilizaríamos el mapa Ambient Occlusion? Listo. Sí, profe. Ahora vamos a mirar entonces cómo haríamos lo de la emisión y lo que les prometí hace un momento del el desplazamiento, que ese sí suena como interesante. El desplazamiento no, la animación, que ese sí suena como interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambiar de una vez estos valores por los de la lava. Acá, lava, color. El de la emisión se parece mucho, pero entonces no siempre el mapa de emisión y el del color se van a parecer. En este caso se parecen, listo. Pero muchas veces van a ser diferentes. Entonces, ¿sabes? Cojo la lava, aquí roughness, otra vez la lava, normal, otra vez lava, le vuelvo a cambiar el espacio de color y me traigo otro para la emisión. La emisión de hecho vive después del roughness y antes del normal, entonces lo voy a conectar acá. Pues me traigo para acá la emisión y la conecto con la tranquilidad del caso aquí. Y digo, bien, no veo que esté emitiendo luz, lo veo como más clarito y ya, ¿qué pasó? Vamos a mirar, voy a cambiarle acá
la proyección y la escala. Le voy a poner un valor más alto. Eso, 5 me parece que se ve bien, pero acá sí lo voy a bajar a 0.5, no menos, 0.25, ahí ya sí se ve como bien. Listo, lo voy a dejar con esos valores. Y no veo el efecto de la tal emisión. Entonces el profesor nos engañó. ¿Qué sucedió ahí? Sí está operando, confíen en eso, listo. Y sabemos que está operando, que de hecho le podemos cambiar la intensidad y ahí vemos que sí tiene algún efecto, pero yo quiero que eso como que emita, que destelle. Entonces voy a prender, únicamente voy a prender, listo, no voy a moverle ninguna propiedad adicional. Voy a prender este bloom. Y ahí ya sí puedo coger y decir, ah, esto ya sí parece lava, ahora sí tiene sentido, aparecieron las llaves. Listo, ¿vieron lo que movimos allí? Únicamente en las opciones de la escena, del motor de renderizado, prendimos Bloom, no hicimos más nada. Ahora sí, vamos a ver cómo era lo de la animación. Lo de la animación, para la animación vamos a querer desplazar la textura y acá tenemos la posibilidad de desplazarla. Entonces decimos hacia dónde queremos que se desplace. Queremos que se desplace, ya eso lo definen ustedes de manera arbitraria. A mí me parece que puede ser que tiene sentido que se desplace en los tres valores simultáneamente. Listo, entonces lo que vamos a hacer es animar estos tres valores. ¿Y cómo los vamos a animar? ¿Se acuerdan que tenemos por acá una línea de tiempo? Esa línea de tiempo nos permite animar cosas. Entonces lo que vamos a hacer es traernos esa línea de tiempo para acá. Entonces voy a crear una ventana nueva. Recuerden que se crean ventanas nuevas trayendo al cursor, el cursor a la intersección, clic y se desplaza. Listo. En este caso la fusioné, listo, porque el primero lo moví hacia allá. Pero ahí sí yo puedo empezar a duplicar ventanas. Ya esta copia, ya no necesito que esto sea un editor de shaders, ya yo necesito que sea un timeline. Yo le digo sea timeline. Y ahora sí puedo venir y editar valores. Voy a pararme acá en el 1 y voy a decirle que esto, que me haga un keyframe acá. Esto es todo lo que vamos a ver de animación en este curso, entonces mucha atención, listo, ojo vivo. Un keyframe acá. El keyframe lo vamos a poner con el acceso rápido y de insert keyframe, listo. Entonces la tecla I. Entonces llevo el cursor hacia el valor que quiero animar o al que le quiero insertar ese fotograma y presiono la tecla I. Y pum, se puso amarillo, eso significa que ya hay un fotograma ahí. Ahí despertó Siri. Más habla cuando uno no lo necesita. Bueno. Pero un solo fotograma no me hace la animación. Entonces, ¿qué necesito? Irme al final de mi línea de tiempo, el que sea, y cambiar ese valor. Entonces yo digo, vamos a decir que en ese tiempo, ese espacio, 250 fotogramas, eso se movió una unidad. Estoy acá inventando cualquier cosa. Está como amarillo, quiere decir que lo cambié. Está protestando Teseo. Él dice, ¿qué pasó? Quiere decir que lo cambiamos, pero no lo hemos fijado. Lo vamos a fijar de nuevo con pues, y ya está. Entonces, si se fijan, ya cambió. Y cuánta tecnología ya sí se está moviendo. Listo. Para verlo reproduciéndose, simplemente le doy play. Y él va a empezar a moverse. Uno a lo mejor fue muy modesto, pero el punto es que se está moviendo. ¿De acuerdo? Y así se crea un material animado.